¿Qué tal, seguidores de Impulso Norte? Bienvenido a una nueva edición. Hoy nos encontramos con Gabriela Espinar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, más conocido como Redes, con quien vamos a hablar un poco sobre este sistema de agua y alcantarillado que se encuentra bastante convulsionado en los últimos años y que está causando una gran afectación y repercute también en el incremento de los casos de leptospirosis. ¿Qué tal, Gabriela? Bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gabriela, para empezar, quisiera que nos cuentes un poquito más. Sabemos que el panorama de leptospirosis en la región Piura está bastante compleja. Justamente según las últimas estadísticas, tenemos que en este año hay 252 casos de leptospirosis hasta la fecha. Es un 30% más en comparación con el mismo periodo del año pasado, y a ello le sumamos el incremento de hospitalizaciones, de casos que se están complicando, y de fallecimientos también. Desde tu análisis especialista, ¿qué factores estructurales explican este repunte y por qué los casos están siendo un poco más graves? Sí, en realidad Piura es una región muy vulnerable ante fenómenos climáticos y meteorológicos. De hecho, ese es uno de los factores por los cuales esta enfermedad está creciendo, está con una tendencia a la alza. De hecho, como bien mencionas, hay un 30% más de casos de esta enfermedad, y no solamente ellos, sino también la severidad, el número de hospitalizaciones. Piura, al ser tan vulnerable, por ejemplo, al fenómeno del niño, que es un fenómeno que está ocurriendo este año, las lluvias generan que haya muchos desbordes, que haya acumulación de agua, y muchas veces esta agua está contaminada. El caso de leptospirosis, como bien mencionas, es una enfermedad bacteriana que se transmite al contacto con esta agua contaminada, que está básicamente contaminada por orina de principalmente roedores, pero vemos que también de otros animales, incluso pueden ser domésticos como perros. Entonces, esto se está reflejando en diferentes provincias de la región, como Sullana, que es la provincia más golpeada con esta enfermedad. Lo vemos también en la provincia de Piura, que está siendo bastante afectada con el aumento de casos de esta enfermedad. Efectivamente, y es que en Piura, en Sullana, también se registran estos problemas del acceso al servicio tanto de agua potable como también el mal acceso al sistema de alcantarillado. Justamente dentro de este informe que nos comparten, mencionan que aunque el 86% de los hogares en la región cuenta con esta conexión de red de agua, solo uno de cada seis recibe el servicio de manera continua. Ya incluso personal de salud desde el Colegio Médico de Piura han mencionado, ¿no?, que esta es una problemática que se conoce desde hace varios años, porque se almacena, porque cuando vienen esas épocas de lluvia que tú mencionas, se estanca el agua, y finalmente también la basura, la contaminación, los roedores, que son estos en depósitos que también nos has mencionado, se proliferan, incrementando este riesgo. ¿Cómo se traduce esta brecha de acceso a estos servicios, tanto de agua potable como de alcantarillado, a un incremento de estos riesgos sanitarios en la región? Sí, de hecho, como bien mencionas, la gestión del agua en general o el acceso a saneamiento es uno de también los principales factores que ayudan a que esta enfermedad se esté esparciendo tan rápido. De hecho, no solamente es la continuidad del servicio de agua, sino también la calidad de la propia agua, ¿no? De hecho, 9 de cada 10 piuranos no tienen acceso a agua de calidad, que tenga los estándares de calidad. Y vemos que ha sido un problema que viene principalmente de la empresa encargada de proveer este servicio. Han habido en los últimos años muchos recortes, muchas horas de muchos ciudadanos no han tenido acceso a este servicio necesario, y junto a esta falta de continuidad del agua que hay, pues los ciudadanos se la tienen que arreglar y tienen que juntar agua en baldes, y ello también es un factor que hace que este tipo de enfermedades se puedan transmitir, ¿no? Sumado a la mala gestión de residuos sólidos, hay mucha contaminación. Los gobiernos locales no están cumpliendo con la contaminación, y ahí también
hay que resaltar un poco la cultura de cuidado con el medio ambiente, que muchas veces las personas no somos conscientes de cuánto estamos contaminando y las consecuencias que esto puede traer. Y, y de hecho esta mala gestión genera que haya mayores roedores y junto con la falta de agua, que no solamente genera la propagación de esta enfermedad, también, por ejemplo, con el dengue. Y es una enfermedad que también el diagnóstico tiene fallas, ¿no? Entonces tiene fallas desde el acceso a servicios básicos, la gestión de los residuos sólidos. También tenemos bastantes trabas, bastantes problemas en el sector de salud, en los establecimientos de primer nivel, en las postas, que es donde deberían detectar al menos entre el 80 y el 85% de las enfermedades. Entonces también las postas, los centros médicos no tienen las herramientas para poder diagnosticar este tipo de enfermedades. Un problema que hay con la leptospirosis es que, por ejemplo, los síntomas iniciales son muy similares a los del dengue, la fiebre alta, por ejemplo, los vómitos, entonces se puede diagnosticar mal y se puede confundir con el dengue, que también es una enfermedad que viene en aumento en Piura en estos meses del año por las mayores lluvias, el agua estancada, eh, y esto también favorece la proliferación del mosquito, del dengue. Entonces, por ahí hay estos dos problemas que también el sector salud no tiene las herramientas para combatir, no tiene muchas veces las medicinas para las enfermedades y no tienen la tecnología también para poder diagnosticar y muchas veces tampoco a los médicos en los centros de salud. Sí, justamente nos revelas, digamos que hay una responsabilidad compartida ahí tanto de los ciudadanos, lo que mencionabas de la cultura de acumular la basura, muchas veces lo hacemos en botaderos que son informales o en lugares que no corresponden, pero también hay una parte de responsabilidad de las gestiones ediles, ¿no? O regionales. ¿Qué nos revela esto? Porque, digamos, es una serie de problemáticas que finalmente desembocan en este incremento ahora alarmante de los casos de leptospirosis aquí en la región de Piura, pero que desde el punto de vista, ¿qué nos revela esta situación sobre la planificación y la capacidad de respuesta de las autoridades o de las gestiones en todo caso? Bueno, la gestión pública, tanto del lado de residuos sólidos, tanto de el lado de los eventos climáticos o de los fenómenos climáticos y desde el lado también del sistema de salud, tiene múltiples fallas, tiene múltiples problemas. Por ejemplo, uno de ellos es la prevención. De hecho, es uno de los principales problemas que hay, porque estos fenómenos climáticos, sobre todo en el primer trimestre del año, son muy recurrentes, ¿no? Son muy recurrentes, sin embargo, no se invierte en prevención. De hecho, los gobiernos regionales, el gobierno regional en Piura, no utiliza el presupuesto destinado que tiene a la prevención de los desastres. También hay muchas zonas que son vulnerables, por ejemplo, que no cuentan con el acceso a estos servicios básicos, como por ejemplo del agua que hemos conversado, la continuidad. Entonces, al final, la falta de inversión, la falta de ejecución en el presupuesto, también viene de la falta de capacidad, sobre todo, que tienen los gobiernos regionales y subnacionales. Creo que es un tema que siempre reiteramos en redes sobre la necesidad de tener personal capacitado, de tener un sistema meritocrático, vemos en los datos como mucho personal de los gobiernos subnacionales no tienen capacidad, por ejemplo, para poder ejecutar proyectos de inversión. Entonces muchas veces el dinero se queda ahí estancado. Lo vemos también con las obras paralizadas que hay, por ejemplo, en la región para agua y saneamiento. Hay obras que están estancadas. Y también, por ejemplo, en el caso del agua que he mencionado, vemos como, por ejemplo, la empresa encargada en Piura, que es EPC Grau,
ha tenido múltiples recortes, ha tenido incluso, me parece, sanciones de parte de la SUNAF por haber tenido esta mala gestión en llevarle el agua a las personas. Y por otro lado tenemos todos los problemas del sector salud en la región y en general esto es a nivel nacional. De hecho, el primer nivel de atención, que son las postas, los centros de salud, no cuentan con las herramientas, no cuentan con una infraestructura adecuada. De hecho, a nivel nacional y en Piura, también más del 90% de la infraestructura de estos centros de primer nivel de atención son inadecuados, no atienden suficientes horas, no cuentan con medicamentos. Y eso también golpea a las personas en sus bolsillos porque muchas veces terminan comprando los medicamentos en alguna farmacia, a pesar de tener seguro, no sienten que sea un servicio de calidad, que sea un servicio eficiente y vemos cómo al final esto explota con personas más enfermas. Y esto tiene un costo económico, de hecho, ¿no? Cuando las personas enfermas dejan de trabajar, es un costo de oportunidad grande para la economía de la región. Sí, justamente tú has mencionado una palabra clave, y me quedo con ello, es prevención, planificación, ¿no? Porque se pueden anticipar estos escenarios, lamentablemente, tú lo has dicho, ¿no? Es de conocimiento público, creo que hasta mundial, que en Piura durante los primeros meses del año tenemos lluvias intensas, entonces deberían existir estos planes y estos proyectos que se deberían ejecutar. Sin embargo, cuando se hacen tarde, viene lo que mencionabas, se regresa la inversión, se regresa ese presupuesto y finalmente los más afectados es la salud de los piuranos. Y dentro de este informe que desde redes nos han alcanzado, se mencionan que hay un aumento de 63 hospitalizaciones, son casi 5 veces más que el año pasado. Y ya lo mencionabas un poco sobre ello, que eso se traduce en un costo tanto del bolsillo como del paciente y también del sistema sanitario. ¿Qué otras afectaciones económicas se podrían llevar ahí? Sí, por ejemplo, dentro de las consecuencias económicas de las enfermedades, además de el costo de oportunidad de que las personas dejen de ir a trabajar, tenemos la pérdida de productividad también, ¿no? No solamente porque las personas dejan de ir a trabajar, sino es un gasto de bolsillo de las personas que tienen que gastar en medicamentos, tienen que descansar. De hecho, hay algún estudio del Banco Central que menciona, me parece que desde el 2004 hasta el 2024 como que cerca de 900 millones de soles le costó el dengue en trabajo, en productividad a las personas. Y una de las características del mercado laboral peruano también se da en Piura, es que somos un mercado informal. Entonces muchas personas viven del día a día. Quedarse varios días sin trabajar porque están enfermos significa perder muchos ingresos que muchas veces son muy necesarios para cubrir necesidades básicas para la familia. Entonces, frente a todo esto que he mencionado, las recomendaciones de campaña, de tener los medicamentos, de poder hacer vigilancia temprana, sí son importantes, pero son medidas de corto plazo para poder realmente prevenir todo este tipo de situaciones de propagación de enfermedades. Necesitamos fortalecer el sistema de salud, poder equipar las postas médicas, poder tener más médicos también en las postas médicas, atender más horas, tener los medicamentos. Y también sumado a ello necesitamos fortalecer el acceso al agua, no solo que haya continuidad, mejorar la gestión en el agua y también lo que tú dices que es muy importante, que es la prevención, la inversión en proyectos para poder evitar que los fenómenos climáticos golpeen tanto a la región. Así es, Gabriela. Y justamente, bueno, al inicio de la entrevista mencionabas algo que es una realidad y que es lamentable. Muchas veces estas personas consumen agua de los canales, de los drenes, por necesidad, ¿no? Forma parte de su cultura por una necesidad. Sin embargo, vemos que todo esto repercute en la salud, en el bolsillo, también en la saturación de los sistemas sanitarios. Ya para ir terminando esta entrevista, ¿cuál sería ese llamado? Ya nos has mencionado algunos
proyectos, algunas exhortaciones, pero ¿cuál es ese dato sensible o esa medida urgente y sostenible que se debería implementar tanto de gestiones también como desde el ciudadano de a pie? Creo que lo más importante es fortalecer el sistema de salud, porque sin un sistema de salud eficiente, que funcione, que pueda contar con médicos, que pueda contar con tecnología, que pueda contar con especialistas que puedan diagnosticar bien estas enfermedades, el sistema va a seguir, o este tipo de enfermedades van a seguir golpeando muy fuerte a las personas y muy fuerte a la región. Ahí al final una estrategia integral que requiere múltiples medidas en múltiples frentes. Se requiere lo que hemos visto, que es en temas climatológicos, proyectos de prevención. Se requiere también mayor limpieza, una mejor gestión de residuos, que tiene que venir acompañado también con una mayor conciencia de parte de la población con no arrojar basura, pero lo principal es fortalecer el sistema de salud, la primera atención, que ahí es donde empieza el problema a explotar, cuando no se diagnostica bien, cuando dan medicamentos que realmente no lo son y que y si es que se pueden resolver desde las cosas o desde los centros médicos, se evita muchas veces la hospitalización y que la enfermedad empeore. Muchísimas gracias, Gabriela. Tu información ha sido muy valiosa y es bastante importante que las personas comiencen a tomar conciencia, tanto de los cuidados dentro de los hogares y también las autoridades que se pongan manos a la obra, porque ya estas cifras, esas 63 hospitalizaciones que llevamos hasta la fecha, es algo preocupante, es una cifra alarmante, sinceramente, y que, bueno, esto solamente hablando de Piura, pero la situación a nivel nacional también se torna más compleja. Te agradecemos mucho que estés con nosotros aquí en Impulso Norte. Si quisieras dejar un último mensaje. Un gusto, ¿no? Y definitivamente una de las cosas que también no quiero dejar de mencionar es la importancia que tiene el acceso al agua. El acceso al agua no debe de ser un privilegio. Todos los piuranos y en general todos los peruanos deben de acceder al agua. Es un derecho humano, es un derecho que da dignidad a las personas y en realidad también el acceso a agua potable de calidad ayuda a la economía. Como economista, sé que el acceso a agua de calidad ayuda a la reducción de pobreza, ayuda a reducir también este tipo de enfermedades. Entonces es muy importante que también EPS Grau y las empresas y en general los encargados de mejorar la gestión del agua tomen las medidas necesarias. Muchísimas gracias una vez más, Gabriela Espinar. Hoy nos ha acompañado, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo de Redes. Con nosotros será hasta una próxima edición de Impulso Norte.